Bien, pues estamos de regreso aquí en otra entrevista para Geeksters. Muchas gracias a Augusto Mora, que está aquí con nosotros acompañándonos y obviamente participando de esta vendimia comiquera, la 9ª ya, aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Hace un momento estuvimos con él en una plática donde nos estuvo comentando acerca de su trabajo y precisamente por eso lo estamos buscando, para que nos ayude a ahondar un poquito más en lo que es su obra, en lo que es su trabajo y en dónde lo podemos encontrar. Augusto, ¿cómo estás? Buena tarde. Muchísimas gracias, muy bien. Por acá, pues súper emocionado. Es el primer evento, la primera feria del libro que estoy aquí en San Luis Potosí. Entonces, súper encantado de todo el público. Yo creo que te hemos tratado muy bien, ¿no? Yo supongo. Espero. Muy bien, sobre todo las enchiladas potosinas con cecina. Están geniales, ¿verdad? A nosotros también nos encantan eso que somos de aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien, tenemos unas cuantas preguntas que hacerte acerca de lo que estuvimos platicando. Hace un momento se dio la plática de donde empezó a mostrar algo de su trabajo y que él se dedica un poco más al periodismo. Es decir, él no es fotógrafo como muchos conocemos, no escribe tanto como tal, sino que más lo ilustra, lo redacta en dibujos. Entonces queremos que nos platiques un poquito de eso, de cómo es tu obra, cómo empezaste, qué tanto es lo que has hecho y dónde te podemos encontrar. Mira, fíjate que yo empecé en este género del cómic, que es periodismo en cómic, gracias a un primer proyecto que se llama Grito de Victoria, que es un proyecto que habla sobre movimientos estudiantiles. Ese proyecto me empezó a surgir la idea de escribir sobre movimientos estudiantiles porque estuve como muy cerca de un movimiento estudiantil que hubo hace 6 años, ¿no? Que inclusive fue a nivel nacional, no nada más en la Ciudad de México, también en otros estados se dieron también algunas manifestaciones que estaban en apoyo a los estudiantes de la Universidad de la Iberoamericana, ¿no? Yo empecé a ver que habían como manifestaciones, pues cosas que pasaban en la ciudad que veías día a día y dije, pues ¿por qué no ir narrando esto que está pasando, ¿no? en mi ciudad, esto que me está tocando vivir, esto que me está tocando ver, y hacer una especie de crónica, pero a través de las cosas que yo sé hacer, y las cosas que yo sé hacer son cómics, ¿no? El lenguaje que mejor me sale es juntar dibujos con texto y poder llegar así a mi público. Entonces empecé a tomar notas, empecé a tomar fotografías, pero no fotografías para publicarlas en el libro, aunque bueno, si después tienen el interés y se clavan un poco más en esta obra que les estoy platicando, algunos de los fondos están resueltos con fotografías, ¿no? Pero los personajes principales son dibujos, ¿no? Vaya, es como una historia, digamos, es que estás contando una historia, pero que tiene ese fundamento real. Es como un documental, vamos a llamarle así, es como un documental, yo le llamo que es como un reportaje en cómic. Y bueno, la idea no se me ocurrió a mí, como comentaba hace rato en la plática, hay varios autores a nivel internacional que han hecho eso en sus países, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los grandes representantes es Joe Sacco, que es un periodista maltés que él empezó a hacer ilustraciones para revistas de música, pero en algún momento dado el New York Times le empezó a pedir reportajes, ¿no? Y entonces lo que empezó a hacer fueron reportajes dibujados, reportajes ilustrados. Entonces es un reportero de guerra, ¿no? Se mete, se documenta, se mete hasta el fondo, empieza a entrevistar a la gente y a partir de esas experiencias y esas anécdotas hace sus cómics, ¿no? Y dije, y me gustan mucho sus historietas, ¿no? Hay otros autores también que han hecho lo mismo, pues una lista muy larga, pero dije, bueno, pues aquí en México se podría hacer algo así porque pues también pasan un montón de cosas, ¿no? Y hay lectores que a mí sobre todo me interesaba llegar a muchos lectores que el cómic es el medio de comunicación por el cual se pueden informar mejor, ¿no? O sea, hay gente que le gusta, por ejemplo, ver más películas. Exacto. Hay gente que le gusta leer más novelas, ¿no? Uh-huh. O sea, como que tienes un medio predilecto, aunque siempre vas a leer de todo, no, me parece que lo más importante es empaparse de cine, empaparse de música, pero siempre tienes como un favorito, ¿sabes? ¿No? Claro. En mi caso pues, son los cómics. Entonces, lo que comentaba también hace rato, yo me enteraba de cosas que habían pasado en Beirut gracias a Zeina Virachet, ¿no? Que es una autora
que tiene un estilo muy peculiar, muy particular, y me enteraba de esas cosas a través de las historietas, de los cómics, ¿no? Comentaba también sobre Marjane Satrapi, que escribió y dibujó Persépolis, que habla sobre Irán, sobre el Shah de Irán y todas estas transiciones de gobierno que se han dado, ¿no? Estas dictaduras. Y dije, bueno, pues ¿por qué no platicar lo que está pasando en mi entorno a partir de mi punto de vista? Porque siempre el periodismo en cómic, la verdad es que este periodismo que es como, que se dice que es muy subjetivo y que es neutral y que ve las cosas, es un periodismo un poquito difícil de lograr, porque en realidad siempre va a pasar por un filtro, ¿no? Que es tu percepción de las cosas. Claro. Y no se diga un periodismo en cómic donde tú estás haciendo los dibujos, ¿no? Y donde tú estás tratando de expresar a través de tu arte, vamos a ponerle así, de tus trazos, de los claroscuros, de los ashurados, estás tratando de expresar ciertos sentimientos, de las expresiones del rostro, ¿no? Entonces, no es lo mismo ver un reportaje escrito, ilustrado con fotografías, que ver un reportaje con las impresiones del artista. Claro. ¿No te has encontrado con algún problema, digamos, como que de incredulidad con la gente que pudiera leer? Que, por ejemplo, dice, es que los cómics siempre son muy fantásticos, siempre tienen muchas cosas muy, muy irreales, y tú, como quieres dar una noticia, por así llamarlo, una noticia actual, por medio del cómic, ¿te has topado con gente que dice, es que no creo que esté sucediendo eso? Sí, fíjate que lo importante son dos cosas. Siempre es tener fuentes, o sea, regularmente yo lo que hago es mucho citar las fuentes, ¿no? O sea, de dónde saco la información, y siempre hago citas al pie de página de esta información se está sacando de tal lugar. Esa es una. Y la información que me llega directamente de la fuente directa, ¿no? De una entrevista que yo haga o de una plática que tenga con alguien, tratar siempre de tener ese registro por si en algún momento, grabarlo, ¿no? Grabarlo, tener fotografías, por si en algún momento alguien me dice, no, pero es que tú estás falseando la verdad porque me estás dibujando de esta forma y esto no pasó. Bueno, aquí está el respaldo de que sí hay fotografías, hay videos, hay grabaciones de esta entrevista, y entonces toda esta información la estoy sacando de esto. O sea, como yo tengo mis respaldos de dónde saco toda la información de todo lo que está en mis libros, lo tengo como respaldo, lo que es directamente de mis fuentes, lo tengo como respaldo en mis archivos, pues. Claro. Y lo que es sacado de algún libro o de algún otro autor o de alguna nota periodística, también la tengo citada de dónde salió, justamente para que sea todo verosímil. Y lo importante, pues, siempre es ser honesto, ¿no? O sea, por supuesto, yo no tengo ninguna necesidad de decir, bueno, voy a inventar esto para, exacto, ¿no? Para eso están los cómics, obviamente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí tienes muchos productos que tienes en venta, como por ejemplo, ¿qué es lo que traes aquí para ofrecer a la gente aquí en San Luis? Bueno, por ejemplo, traigo 3 títulos que son con respecto a este género. Uno es En busca de una voz, que es una historia muy cortita que habla sobre una chica que tiene problemas de lenguaje y que encuentra dentro del movimiento del 68 una forma de comunicarse con la gente, que es a partir de la gráfica de esas épocas, que es muy reconocible, ¿no? O sea, que tú ves una imagen de las que se usaban en las marchas y luego te remite a esos años. Otro libro que se llama La Caída, que habla sobre migración, que surgió a raíz de una entrevista que hice con las patronas, ¿no? Que es esta organización de mujeres que ayudan a los migrantes en su camino, ¿no? Les dan alimentación, les dan alimentos, los apoyan, ¿no? Y el otro que traigo también es el de A dónde nos llevan, que habla sobre los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que también es una crónica, sobre todo sí de lo que sucedió la noche de Iguala, pero también de las manifestaciones que empezaron a surgir a partir de este hecho, pues, histórico, le podemos llamar. Sí, claro. Esa es una. Y otra de las cosas que traigo por ahí, tengo un libro que se llama Encuentro en la Tormenta, que es mi libro más nuevo, que quizá no es de este género, no es el género de periodismo en cómic, pero sí está basado en una investigación. Este libro está inspirado en el son jarocho. Es como, ahí fue una investigación no tanto
pues sí social, pero más por el lado cultural, ¿no? Entonces fui a investigar a la zona del Sotavento, del sur de Veracruz, fui a platicar con músicos, con documentalistas que han explorado sobre esta región, platiqué mucho con gente, sobre todo haciendo entrevistas para la parte de las leyendas que hay en estas regiones, y a partir de eso hice una historia de un niño que tiene que resolver un misterio en la selva de los Tuxtlas. Es un libro, puedes decir que es mi primer libro que es pensado para un público infantil juvenil, ¿no? Y es una historia que pues trata de recuperar y rescatar la parte musical de toda esta región, ¿no? Que también es cultura, obviamente. Que también es cultura. Es cultura, es social también, ¿no? También habla de la comunidad. Digamos que esta parte es la parte positiva de México, ¿no? Sí, porque claro. en las otras sí son algunos temas un poco difíciles, la parte negativa, pero también me interesa mucho hablar de las riquezas naturales que tiene México, hablarlo hacia afuera, hacia el extranjero, que no nada más se queden con la parte negativa, ¿no? Sino también hablar de las riquezas culturales, porque a final de cuentas esas riquezas que tenemos nos pueden ayudar a resolver los problemas que tenemos como país, ¿no? Claro. Y ya por último, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Chubasco. Sabemos que, bueno, hace un momento un chico te preguntaba qué es lo que recomendarías tú para alguien que no tiene la habilidad. Pues es la práctica y todo eso, pero ¿se puede vivir de esto inicialmente? O sea, teniendo ese gusto por el dibujo, teniendo ese gusto por el ilustrar, ¿sí se puede vivir de esto? Sí, definitivamente se puede vivir de eso. Un poco contestando a las dos cuestiones. Una es, sí es mucho la práctica la que llega a ser al maestro, pero también es saber cómo explotar las habilidades que tienes, ¿no? Y eso, por ejemplo, ya no se lo comenté al chico, pero muchas veces, ni lo comenté en la plática, pero muchas veces a lo mejor tú no eres un excelente grafista, un excelente dibujante, pero tienes por ahí algo que sabes explotar. A lo mejor no es la gráfica, pero sí eres muy gracioso al hacer. Entonces puedes hacer chistes gráficos, como por ejemplo lo que hace Gis Trino, ¿no? Ajá. Que a lo mejor no son así unos dibujos súper virtuosos como Chubasco. Bueno, digo, no es por comparar, pero vamos, el nivel de detalle que usa el Chubasco. Pero ellos son excelentes humoristas, por ejemplo, ¿no? O Rius quizá no tenía un estilo muy elaborado, muy detallado, pero tenía su propio estilo y lo sabía explotar. Es decir, el contenido que mostraba era muy bueno. Exacto, sí, no sé, es como encontrar cuál es tu punto fuerte y tratar de explotar ese punto fuerte, y a lo mejor el punto débil que sea como nada más un complemento. Exacto. O sea, muchos ejemplos de autores que quizá no sean los grandes dibujantes que sepan de anatomía y de perspectivas, pero sin embargo con lo que saben explotar, con los lenguajes que saben ellos manejar, logran generar un gran público, ¿no? Entonces, claro, muchas veces es también eso, como saber cuáles son tus puntos fuertes. Exactamente. Ya por último, las redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar tu trabajo? Pues bueno, tengo casi de todas las redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Muerte Querida, ¿no? Ese es mi fanpage. En Instagram y en Twitter estoy como Augusto Mora. El Instagram les recomiendo que lo visiten porque publico diariamente algún avance de lo que voy haciendo en mi trabajo. Genial. Trato de tener, esa es otra, ¿no? Siempre ser bien constante. Sí. O sea, una recomendación para alguien que quiere empezar a dedicarse a esto es estar constantemente. Hacerlo. Diario, sí. Por lo menos publicar un boceto o un dibujo de lo que hiciste en el día, para que el público te tenga en la mente, ¿no? En la mente, claro. Sí. Bueno, pues ya lo escucharon, aquí está Augusto Mora, y muchas gracias de verdad por este tiempo, por darnos el tiempo, por dejar tantito el negocio y darnos esta chance. Esta entrevista va a ser publicada en Facebook, en la página de Geeksters, para que también lo sigan por ahí, te vamos a etiquetar para que también puedas ver la entrevista. Y de verdad es un placer acompañarte y que hayas estado también aquí en la bellísima ciudad de San Luis Potosí. Sí, muchísimas gracias, y de verdad que San Luis Potosí es una de las ciudades que más me gusta por la calidez de la gente. Y las enchiladas con cecina. Y aparte, eso. Muchísimas gracias, nos estamos viendo y sigan aquí en Geeksters. Denle like a esta entrevista.